Dios les bendiga. Es muy triste que hoy en día el enemigo de un cristiano sea otro cristiano, y esto debido a la expansión de las denominaciones cristianas. Hay muchos hermanos que, a causa de no tener la madurez espiritual y el conocimiento bíblico, crean una barrera divisoria con los hermanos que no pertenecen a su mismo grupo, a su mismo movimiento religioso o a su misma denominación. Y bueno, esto se remonta aún desde el tiempo de los apóstoles, cómo Jesucristo exhorta el celo denominacional. Yo puedo decirlo así: Jesucristo exhortó el celo denominacional, porque no era un celo de doctrina, no era un celo por el bien de la obra de Jesucristo, más bien era un celo porque los discípulos, dice la Biblia, que vieron a un hombre que estaba echando fuera demonios en nombre de Jesucristo, y se lo impiden porque no pertenece a su grupo, porque no iba con ellos, porque no estaba con ellos en el núcleo, ¿no? Junto a Jesús. Y esto lo vemos en San Marcos capítulo 9 versículos 38 al 40. Dice: y respondióle Juan diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera los demonios, y el cual no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos sigue. Y Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces, es claro cómo Jesús reprende, exhorta a sus discípulos de que no le impidan a este hombre echar fuera demonios en nombre de Jesucristo. Ahora, ¿cuál era lo malo en estos discípulos? ¿Cuál era lo malo? Bueno, en primer lugar, los discípulos estaban celosos. Y estaban celosos porque, si nosotros retrocedemos, nos vamos a dar cuenta que los discípulos habían intentado echar fuera el demonio que tenía el hijo de un hombre, y no pudieron hacerlo. Más adelante, entonces, ellos se encuentran con alguien que sí puede echar fuera demonios, con alguien que el Señor lo está respaldando, que el Señor lo está usando, y ellos caen en ese celo, ¿no? Pues nosotros no pudimos echar fuera un demonio, como porque esté bien que puede echar fuera demonios, ¿no? Entonces vemos aquí un celo, estaban celosos. Y muchas personas son así, ¿no? De que ven cómo Dios usa a otros, ven cómo Dios respalda a otros siervos, a otros hermanos, y porque ellos no pudieron hacerlo, porque ellos no tuvieron, digamos, éxito en lo que se propusieron hacer, entonces comienzan a malmirarlos, comienzan a hablar mal de ellos, comienzan a atacarlos, comienzan a causarles mal, ¿no? En lugar de alegrarse y decir, bueno, pues gloria a Dios, que Dios está usando a este hombre, que Dios está respaldando a este siervo, ¿no? Porque al final nos vamos a dar cuenta que Jesús va a terminar esto, ¿no? Diciéndole a los discípulos: miren, el que no es contra nosotros, con nosotros es. O sea, el que no va contra, el que no pelea contra nosotros, el que no nos causa algún mal, sino que más bien está por la misma causa, por llevar la palabra, por echar fuera, ¿verdad?, el reino de las tinieblas, pues pertenece a la misma misión, al mismo propósito que tenían en ese momento, pues los discípulos, ¿no? Que aun Jesucristo, de expandir el evangelio, expandir la luz del Señor. Ahora, otra cosa que tenían los discípulos es que ellos eran sectarios, ¿sí? Eran sectarios porque comenzaron a decirle a Jesús: mira, hemos visto a este hombre, pero se lo impedimos porque no es de nuestro grupo, ¿no? ¿Y cuántas personas son así, no? Bueno, es que ese hermano pues no pertenece a nuestro grupo. O incluso hay quienes han llegado hasta el punto de decir: no es un hermano. No es un hermano. Aunque profese la misma fe, aunque es claro que creen en Jesucristo como su Salvador, aunque es claro en que saben que la salvación es por gracia, aunque es claro de que es evidente de que esa persona sigue a Cristo, es un fiel seguidor, es un fiel discípulo, pero como no pertenece al grupo tal, porque no pertenece a la denominación tal, entonces lo descartan, lo hacen a un lado. Incluso hay quienes llegan a decir: ten cuidado con ese hombre, ten cuidado con esa mujer, ten cuidado con esa persona, porque no pertenece a nuestro mismo movimiento, porque no pertenece a nuestra misma denominación. Y es lo mismo que hicieron los discípulos, ¿no? En ese momento. Por eso el Señor los exhorta y les dice: no se lo impidan. O sea, ¿eso qué tiene que ver? El hecho de que no esté en nuestro grupo, el hecho de que no esté con nosotros, no significa que no está con nosotros, o que no va por nosotros, o que no está haciendo algo bueno.
Dice la Biblia, no se lo prohibáis, que es lo que el Señor Jesús le dice a los discípulos. Ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir algún mal de mí. Ahora, otra cosa, los discípulos también algo que tuvieron de mal fue que ellos comenzaron a causarle tropiezo a este hombre. ¿Por qué? Porque no solamente hablaron mal de él, porque no solamente sintieron celos de él, no solamente lo trataron como alguien inconverso, como alguien inmundo, como alguien que no era digno de usar el nombre de Jesús, sino más bien que le pusieron tropiezo. ¿Y cómo es que le pusieron tropiezo? Bueno, le impidieron, ¿sí? Le impidieron, y esto es que lo desanimaron. Lo trataron de desanimar, de decirle, tú no puedes hacer esto. Tú no eres digno de hacer esto. Tú no estás capacitado para hacer esto. ¿Sí? Entonces comenzaron a desanimarlo de alguna manera, porque estos discípulos le echaron bolita, ¿no? Ahí como que le echaron el montón ahí entre todos los discípulos y tú no puedes estar haciendo esto. Y yo no sé qué habrá pasado con este hombre. Yo creo que este hombre siguió predicando, siguió echando fuera demonios en el nombre de Jesús, ¿verdad? La Biblia ya no nos dice más acerca de él, pero por lo menos vemos a estos discípulos no actuando correctamente, sino que echándole montón a este hombre para desanimarlo, para causarle algún tropiezo, para echar abajo su ministerio, para echar abajo la obra que él estaba haciendo en favor de Jesucristo. Otra cosa, los discípulos eran orgullosos, no estaban dispuestos a ver el éxito y la prosperidad en otras personas, no estaban dispuestos a reconocer y darle gloria a Dios por la vida de esta persona. Entonces, ¿ellos qué querían hacer? Monopolizar el poder, ¿no? Como que ellos decían, nosotros solamente podemos predicar, nosotros solamente podemos echar fuera demonios, nosotros solamente podemos hacer esto, hacer aquello, como que nadie fuera de nuestro grupo puede hacer estas cosas. Entonces, estaban monopolizando el poder, ¿no? Del Evangelio, el poder de Jesucristo. Y hermanos, la realidad es que nadie se puede atribuir el poder como por sí y solamente para su persona o para su grupo y decir, bueno, solamente mi denominación tiene derecho a predicar, o mi denominación es la más santa, mi denominación es la más pura, mi denominación es la correcta, y las demás, pues las demás están mal. Y no podemos hacer eso. Ciertamente no vamos a descartar el hecho de que hay denominaciones que no son cristianas, que hay denominaciones que en realidad predican falsa doctrina, falsa enseñanza. Y claro, por ese lado nosotros debemos tener cuidado, pero no debemos caer en el extremo de decir, bueno, todas son falsa doctrina, todos son herejes, y ya no podemos convivir con ellos, ya no podemos hablar con ellos, ya no podemos saludarlos, darles la vuelta para que no te los encuentres, porque entonces, ¿qué estamos cultivando? División. Cuando el Señor Jesús nos llamó a amarnos los unos a los otros, a soportarnos los unos a los otros, a cuidarnos los unos a los otros, a apoyarnos los unos a los otros. Ahora, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Porque más de alguno ha de pertenecer a alguna denominación, ¿sí? Y no porque alguno pertenezca a esta y otro pertenezca a otra, no por ello dejamos de ser hermanos, o no por ello podemos malmirarnos, o no por ello debemos ponernos tropiezo o jactarnos diciendo, bueno, este está mal, pero yo estoy bien. No. ¿Qué se debe hacer en este caso? Bueno, nosotros como cristianos debemos dar siempre la bienvenida a hermanos, a cristianos que no pertenecen a nuestro grupo. Tenemos que dar esa bienvenida, tenemos que tratarles bien, ¿sí? El hecho de que no pertenezca a nuestra denominación no significa que le vamos a tratar, digamos, con acepción, ¿no? Como que si es de mi denominación, le trato bien, le ofrezco esto, le hablo, lo ayudo, si lo ven una necesidad, ahí estoy, ¿no? No, aún si no es de nuestra denominación, pero es un hermano, es un hijo de Dios, es un cristiano,
que sí a Jesucristo por la fe en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, nosotros debemos mostrar el mismo amor, aunque no sea de nuestra denominación. Hablarle con respeto, amarlo, ayudarlo. Si lo vemos en una necesidad, extenderle nuestra mano, porque no se trata de que si es de mi denominación o de mi grupo, o si está con nosotros o se congrega con nosotros. Se trata de que somos uno mismo en el cuerpo de Jesucristo, ¿sí? Porque por ambos ha muerto el Señor Jesús y nos ha unido al mismo cuerpo. No estamos divididos como que alguno, como San Pablo decía, ¿no? Que es lo que oigo que dicen muchos de ustedes, ¿no? Alguno dice yo soy de Pablo, otro dice yo soy de Apolo, otro dice yo soy de Cefas, otro yo soy de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? Y en ese punto nosotros debemos dar siempre la bienvenida a hermanos que no pertenezcan a nuestro grupo. Ahora, tenemos que cooperar con los que tienen la misma fe en Cristo. Hay quien como que cierra esa barrera y dice, bueno, si tú no eres de mi grupo, pues no cuentas conmigo, yo no puedo ayudarte en esto, tienes un proyecto. Cuando está en tu posibilidad ayudar a tu hermano, que no es de tu grupo, pero lo puedes ayudar a sobresalir en su ministerio, ayudarlo a crecer en su vida espiritual, a darle un buen consejo, instruirlo, guiarlo, enseñarle, y no lo haces, de alguna manera estás mostrando tu falta de amor hacia tu hermano y de alguna manera la falta de amor hacia Cristo mismo, porque por él murió el Señor Jesús. Entonces nosotros tenemos que aprender a cooperar, aprender a colaborar, ¿sí? Tampoco se trata de caer en un desorden, pero bueno, hay veces en que Dios nos da esa posibilidad, nos da esa oportunidad de apoyar a nuestros hermanos. ¿Qué es lo que pudieron haber hecho los discípulos con este hombre? Animarlo y decirle, pues qué bueno, ¿no? Sigue adelante, sigue predicando, sigue hablando del Señor, sigue echando fuera demonios, anímate, vamos a orar por ti, ¿no? ¿Qué hicieron los discípulos? Todo lo contrario. Lo desanimaron, lo menospreciaron. Es lo que hacen hoy en día muchos cristianos, ¿no? Que les falta llegar a esa madurez. Y bueno, lo digo con todo respeto, son cristianos, ¿verdad? Porque algunos podrían decir, bueno, a esos ni podríamos llamarles cristianos, pero yo creo que sí son cristianos que aún les falta crecer, aún les falta comprender la palabra, aún les falta madurar en su conocimiento y en su vida espiritual para entender que aunque hay personas que no pertenecen a su mismo grupo, no significa que no sean hermanos y no significa que sean nuestros enemigos. Y de por sí tenemos pocos amigos, es la realidad. Estamos en un mundo caído, estamos en un mundo donde las tinieblas atacan cada día, las tinieblas de alguna manera están operando en el mundo, en las personas, atacando el cuerpo de Cristo, atacando a la iglesia. Y creo que lo mejor que deberíamos hacer como cristianos es ayudarnos, es apoyarnos, es fortalecernos en el Señor y en el amor fraternal, no estarnos malviendo, no buscar enemigos entre nosotros mismos. Si de por sí ya tenemos enemigos en el mundo, si de por sí ya tenemos como enemigo principal el diablo, tenemos como enemigo a la carne, tenemos como enemigo a la gente que está sin Cristo, ahora todavía buscarnos enemigos entre nosotros como cristianos, pues no es la manera, no es la mejor forma de presentar a Cristo a las personas. La gente muchas veces nos mira y ve que aún entre cristianos se pelean, ven que aún entre cristianos están divididos. No debería ser así, no debe ser así. Ahora, otra cosa, debemos alegrarnos que estos hermanos lleven a otros hacia Cristo, ¿sí? Nosotros debemos alegrarnos. A lo mejor yo salí a evangelizar y verdad, pues nadie quiso oír, nadie se arrepintió, nadie se entregó al Señor, pero a lo mejor un hermano de otra denominación o un hermano de otra iglesia o un hermano que pertenece a otro grupo, pues a él le fue bien, él evangelizó, él salió, él hizo una campaña, él hizo tal actividad, tal cosa, le fue bien, gracias a Dios. Qué bueno, porque al final del día, quien hace posible que las personas vengan a Cristo, que las personas se conviertan, que las personas conozcan la palabra, es por el poder de Dios, es por el poder del Espíritu Santo. No es de nosotros, no es que en nosotros haya potencia, no es que nosotros tengamos el poder suficiente, no, el poder viene de Dios.
Es el Señor quien obra a través de aquellos que le sirven. Entonces tenemos que alegrarnos, tenemos que ponernos felices de que otras personas conozcan al Señor Jesús por medio de hermanos que a lo mejor no pertenecen a nuestro grupo, pero pues si están ahí, si Dios usó a este hermano, a esta hermana, pues qué bueno, gloria a Dios. Ahora tenemos que conservar a nuestros amigos, ciertamente. En lo personal yo tengo amigos, hermanos de otros grupos, ¿verdad? Cristianos, de otras denominaciones. Quizás son muy pocos, porque realmente no tengo muchos, pero yo los respeto. Quizá hay diferencias en cuanto a temas secundarios, pero los respeto. Están en mi mente, en mi corazón y aún en mis oraciones. Y bueno, eso es lo que de alguna manera debe prevalecer, ¿no? Conservar a nuestros amigos cristianos que no pertenecen a nuestra misma denominación. Ahora, como final, debemos entender que al final del día, nosotros todos, independientemente del grupo al que pertenezcamos, independientemente de la denominación en la que nosotros estemos, o alguno que a lo mejor no tenga denominación, o porque también se vale, puede que alguno no tenga alguna denominación, al final del día vamos a tener el mismo final. ¿Y cuál es ese final? Vamos a estar con Cristo, ¿sí? Ese es el final. Vamos a estar con Cristo, vamos a estar con el Señor Jesús. Ahí solamente vamos a ser una sola iglesia, ¿sí? Un solo cuerpo, por quien murió Jesucristo. Entonces, si al final vamos a tener el mismo resultado, encontrarnos con el Señor Jesús y contemplar todos juntos la gloria de Dios, porque esa es la finalidad que Dios tiene en nuestra vida. Ese es el propósito de Dios, que nosotros podamos rendir gloria a Él, ¿sí? Que Él sea glorificado, la gloria de Dios. Entonces nosotros vamos a contemplar esa gloria, nosotros nos vamos a deleitar en esa gloria, y ahí no va a haber división. Entonces, como por qué actualmente, como por qué aquí en la tierra tenemos que estarnos dividiendo, tenemos que estarnos menospreciando con hermanos que verdaderamente son hermanos nuestros, cristianos, que siguen a Jesús verdaderamente de acuerdo a las Escrituras? ¿Por qué tenemos que menospreciarnos en este tiempo? Cuando el día de mañana, cuando estemos con el Señor no va a ser acepción. El Señor no nos va a reunir en grupos de denominación, simplemente vamos a estar ahí para alabar su nombre y para bendecirlo por toda la eternidad. Así que, hermano, hermana, de cualquier denominación que tú seas, aprende a amar a otros hermanos que no pertenezcan a tu mismo grupo. Aprende a ayudarlos, aprende a alegrarte de ellos cuando Dios los usa para su gloria. Aprende a darles la bienvenida. El día de mañana alguno puede tocar tu puerta necesitado de pan, de alimento, necesitado de un vaso de agua. Bríndaselo, ayúdalo. Si está en tu posibilidad, haz algo por él, porque al final es tu hermano, es parte del mismo cuerpo. No tienes por qué mal verlo, porque dice la palabra, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces, comienza a hacerlo. Si tú no lo has hecho, si tú has sido esa persona sectaria que dice, bueno, nosotros somos la verdadera iglesia, nosotros tenemos solamente la sana doctrina y nadie más la tiene, aquí no recibimos a nadie, aquí no escuchamos a nadie más, aquí solamente nosotros, estás mal porque aún nuestro Señor Jesús reprendió el celo denominacional, y no tiene que ser así. Tenemos que aprender a amarnos los unos por los otros, sin ver banderas, sin ver escudos, sin ver qué camiseta tengo, sin ver cuál logotipo tengo, sin ver qué denominación soy o qué denominación tiene la otra persona. Simplemente debemos vernos como hermanos en Cristo Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde.